Hola a todos, buen día. A pesar de la pandemia, estamos conectados para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. En este momento vamos a estudiar la lección número 5 de los atributos de nuestro Dios y vamos a ver la unidad y unicidad. Vamos a definirlo según el diccionario. Unicidad, que es la cualidad de ser único y repetible, cosas que veníamos trabajando y hablando en las lecciones anteriores, y la unidad, que es la propiedad de no poder dividirse. Hay dos propiedades que están muy juntitas y que las sabemos, pero bueno, vamos a ver qué versículos avalan esto. Bueno, como decía Mirta, si bien estos dos atributos tienen diferencias muy sutiles a veces, vamos a estar viéndolos de manera conjunta como para poder entenderlos mejor. Muchos de los pasajes vamos a ver que justamente refuerzan estos dos conceptos de manera conjunta. Un Dios único, un Dios irrepetible y un Dios indivisible. Ese es el Dios sobre el que vamos a estar estudiando y esas son las características de este Dios que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Vamos a introducir la primera cita bíblica en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. La palabra de Dios dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este pasaje en sí mismo tiene dos afirmaciones. Habla de Yahweh o Jehová y dice que es único. Y habla también de que ese Dios es uno solo. De manera que estos dos atributos de los que hablábamos, la unidad y la unicidad, están presentes en esta afirmación que está definiendo quién es nuestro Dios. También tenemos que pensar que la palabra Ejad es una palabra hebrea que significa uno, pero que al mismo tiempo puede ser traducida como único. Fíjense cómo vemos en una breve cita estos dos aspectos de Dios que están tan involucrados uno con el otro. Hace varias lecciones venimos hablando que los atributos de Dios se dan de manera general, todos al mismo tiempo, conviven. No es que nuestro Dios en un momento tiene una parte más de Dios único y en otra tiene una parte más de Dios todopoderoso y en otro momento aumenta el porcentaje, sino que es un Dios que es 100% cada uno de sus atributos. Único, poderoso, creador, se da siempre simultáneamente. Estas virtudes de nuestro Dios nos cuesta entenderlas porque nosotros justamente no tenemos esta característica. Nosotros tenemos diferentes facetas, cumplimos diferentes roles y probablemente cuando estamos cumpliendo uno de nuestros roles es muy probable que estemos descuidando otro. Digo, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo como empleados, como jefes o desarrollando una tarea determinada, no estamos cumpliendo específicamente en ese momento nuestra característica de ser padres o de ser hijos o de ser esposos. Entonces, cada una de esas características nuestra, cuando pretendemos desarrollar una, vamos dejando en detrimento otras. No es el caso de nuestro Dios. Por eso decimos que resulta tan complejo que nos adentremos en este tipo de análisis y de estudios donde vamos a poder asir algunas verdades bíblicas y algunas verdades espirituales, pero no todas, porque nuestra mente finita, nuestra mente limitada, va a hacer que se nos complique un poquito entender del todo. También la palabra de Dios dice un solo nombre. En la época de la antigüedad, los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Dios eran pueblos idólatras. Cada uno de estos pueblos tenía uno o más dioses a los que adoraban. Cada uno de estos dioses tenía una característica o una virtud sobre la cual se le pedía y sobre la cual se decía que era el campo de injerencia que ese dios o ese falso dios tenía. De manera que existían dioses de los mercaderes, dioses del camino para los viajantes, dioses de los navegantes y diferentes tipos de dioses. Nosotros, cuando hablamos de un solo nombre y de un solo Dios, vamos a apoyarnos en el pasaje de Zacarías, capítulo 14, versículo 9, que dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ningún otro nombre alude a Todopoderoso. Es único.
uno para todo. Como bien decía Claudio, todos los dioses de la antigüedad eran varios, no tenían uno, y cada uno tenía una función. Acá nuestro Dios, Jehová, será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Muchos atributos, pero uno su nombre. Indivisible. Dios forma un todo que no puede ser separado, no podemos dividirlo. Por eso la Biblia en algunas ocasiones acostumbra identificar directamente a Dios con alguno de esos atributos o virtudes. Por ejemplo, decimos Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia. Como decíamos hace un ratito, todo el tiempo Dios es amor. Cuando castiga a sus hijos por la desobediencia, sigue siendo amor. Dios siempre es justicia. Cuando es misericordioso y cuando nos perdona nuestras faltas y no nos paga la retribución correspondiente a nuestro desvío, también está siendo un Dios justo, no está perdiendo esas características. Vuelvo a decir, cuesta entenderlo. Es difícil de manejar esta idea de un Dios absolutamente completo y equilibrado en todas sus virtudes. Pero de esta manera nosotros podemos ver en este pasaje que está diciendo que no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Esta es declaración de Dios a través del Espíritu Santo y por boca del profeta Isaías. Y está haciendo una declaración, dice, desde la antigüedad te lo vengo diciendo, lo escuchaste desde hace mucho tiempo y te lo dije. Son mis testigos, no existe otro Dios, soy el único. No existe ningún Dios fuerte por fuera de mí, no conozco ninguno, es lo que dice Dios. De esta manera nosotros podemos entender que ese Dios que no puede ser dividido, que no puede ser fragmentado, que a lo largo de toda la historia se comporta de la misma manera y que no cambia, es el Dios que se declara como único Dios. Declarado a los hombres, ¿no? Dios quiere ser reconocido por toda la humanidad como único Dios. Entonces hay dos versículos que afirman esto, que es en el Antiguo Testamento, Primera Reyes 8:60, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Esto lo dice en oración Salomón después de haber construido el templo. Es la oración que tiene. Que no sea nada más que para su pueblo, sino que todos reconozcamos que sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y en el Nuevo Testamento sigue con la misma manifestación que no es alterada por el paso del tiempo. En 1 Corintios 8:6 es el apóstol Pablo el que está diciendo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Este Dios Padre y Dios Hijo, también vamos a agregar la figura de Dios Espíritu Santo, esta Trinidad, un solo y único Dios, con tres personas diferentes que se manifiestan en diferentes situaciones y en diferentes momentos de nuestra vida, con diferentes tareas y con diferentes características, pero compartiendo la misma esencia, un mismo Dios con los mismos atributos. También está declarado por el Hijo. Jesús mismo manifiesta esta verdad, una sola persona. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Lo estaban por apedrear los jefes judíos y no era por las cosas que había hecho, porque le pregunta a Jesús si era por las cosas que había hecho. Por eso no, sino porque decía que era Dios y eso estos jefes no lo podían tolerar. No podían soportar que Él sea el Dios. ¿Cómo va a ser? Va a decir eso. No lo podían ver así. Después, en Juan 10:33 dice, le pidieron los judíos diciendo, por buena obra no lo apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es uno, decíamos, un Dios único, un Dios indivisible.
pero un Dios que también recibe a lo largo de la historia y se presenta en la historia a través de su palabra con muchos otros nombres. Todos los nombres y todos los títulos que Dios se atribuye tienen que ver con la forma en que Él quiere presentarse a cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, tomamos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 17, versículo 1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se presenta como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Él mismo se define a sí mismo de esta manera. ¿Para qué? Para que tanto Abraham como el resto de la humanidad pueda entenderlo y pueda comprender esa característica de Dios Todopoderoso. En Éxodo 3:14, ya lo estuvimos viendo hace unos días, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ese fue el nombre con el que él se presentó. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La palabra Ayah, de donde proviene Yahvé y Jehová, es una palabra que significa ser. Entonces él se está presentando con una palabra que está diciendo en realidad esta misma declaración: yo soy el que soy. No tengo que dar explicaciones de quién soy, simplemente soy el eterno, soy el de siempre, soy el de toda la eternidad, y me presento de esa manera a los hombres. En el Nuevo Testamento vemos distintas presentaciones, lo que decía Claudio hace un rato, este Dios que no deja de ser Padre, que no deja de ser Juez, que es todo al mismo momento. Primera Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Qué importante, fuimos creación suya, la más especial, la más amada, y Él es nuestro Padre, así debemos reconocerlo. En Mateo 2:6 dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador para que apacentará a mi pueblo Israel. Ese pastor era una figura muy conocida, un pastor que cuidaba y velaba por sus ovejas, tenía que protegerlo de todos los daños que tenían acechándolo. Entonces tenemos un Dios que es pastor, que nos cuida, que nos preserva. En Lucas 1:68 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Se presenta en la figura del Redentor. Era necesario un Redentor que pudiera cubrir las faltas que el ser humano no podía pagar por sí mismo. Era necesario que hubiera alguien que fuera entregado de manera pura y sin manchas. Y con la misma idea, Romanos 3:23 y 24 nos lo presenta como Salvador. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vos, yo, ella, todos pecamos. No existe ninguna persona que se haya podido conservar pura y limpia, sin manchas, a lo largo de su vida. Entonces, todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, siendo justificados, continúa el pasaje, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús vino a habitar entre los hombres, abandonó su comodidad, su lugar de gloria en los cielos, para tomar forma humana, para encarnarse, para transitar en este mundo y para vivir las mismas cosas que vivimos nosotros, pero sin pecado y sin falta. Fue tentado, pero resistió la tentación porque era Dios. Siendo limpio, puro y sin manchas, se entregó en sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Él, siendo puro y sin merecer castigo, asumió sobre su espalda el castigo de todos nosotros. Entregó su vida, entregó su carne, entregó su sangre en sacrificio para poder limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Se presenta entonces como un salvador de la humanidad. Solo por Él tenemos entrada en la vida eterna. Santiago 5:9 lo presenta: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Lo presenta como un juez. A veces nosotros
bien humanos, queremos ser jueces de nuestros hermanos, del que está al lado, del vecino, de todo el mundo. Criticamos, nos quejamos, y acá está diciendo que no nos quejemos, que el único juez está delante de la puerta. El único juez que nos puede juzgar es nuestro Señor. No tenemos que hacer su papel nosotros. Al contrario, tenemos que dejar que Él corrija y sea el que nos diga que está mal y que está bien. En 1 Timoteo 6:15 se presenta como Rey de Reyes. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una expresión muy conocida por todos nosotros, lo utilizamos en un montón de alabanzas, decimos que Él es el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no sirve de nada que sea Señor en general, sino que tiene que ser Señor de cada una de nuestras vidas. Nosotros necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor para justamente poder reconocerlo como Señor y Salvador. Bien, y en Santiago 4:10, completando la idea que decía Claudio, humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. Hay una promesa. Como bien decía Claudio, nos tenemos que humillar para dejar que Él sea nuestro Rey. Y Él que nos promete que Él nos va a exaltar. Él nos va a poner por sobre todas las cosas. Tenemos un Dios con estos atributos que nos muestran que es muy generoso y compasivo con nosotros. No podemos no reconocerlo. Tenemos que humillarnos y pedirle al Padre todas las cosas que nosotros no podemos hacer solos. Si nosotros conocemos y aceptamos, entendemos y aprendimos que Dios es único y que en unidad, y hablamos de la Trinidad cuando hablamos de unidad, vamos a poder identificar el carácter de nuestro Dios, vamos a poder reconocerlo en todo su poder y su grandeza. Este tipo de conocimientos no pueden hacer otra cosa en nuestras vidas que cambiar nuestra forma de alabanza a nuestro Dios. Nosotros tenemos que presentarnos de una manera diferente cuando entendemos a este Dios único, a este Dios indivisible. Cuando nosotros empezamos a incorporar estos atributos, nuestra oración tiene que ser diferente. Cuando reconocemos todo su poderío, toda su gloria, todas sus virtudes, nos reconocemos más pecadores, nos reconocemos más insignificantes, reconocemos que no somos nada y que verdaderamente Dios no tendría por qué prestar atención de la humanidad. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, Dios quiere que nosotros formemos parte de su plan perfecto. Dios quiere integrarnos y nos integra ¿desde dónde? Desde la adoración. Él quiere que nosotros seamos verdaderos adoradores y que podamos estar dándole la gloria y la honra que solamente Él se merece, porque es el único Dios real, el único Dios verdadero, el único Dios en el que podemos confiar. Bien, bueno, para despedirnos vamos a tener una oración pensando en todos estos atributos y en la misericordia que tiene nuestro Dios para con nosotros. No nos olvidemos de orar cada uno por el otro, por todos los hermanos de la iglesia, por todos sus seres queridos, por todas las personas que nos están asistiendo de una u otra manera. Que estemos velando por su salud para que nos puedan atender. No nos olvidemos de todo esto. También no nos olvidemos de nuestras autoridades y de todas las autoridades de distintos países para que encuentren una sabia respuesta, pero la van a encontrar si buscan primero a nuestro Dios. Oramos. Dios que está en los cielos, Señor, te damos gracias porque podemos aprender cada vez más de ti, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas cuidando, Señor, que nos sigas fortaleciendo, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque sos Padre, sos nuestro pastor, sos nuestro Redentor, Señor. Te damos gracias porque mandaste a tu Hijo para poder librarnos de todos nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Te los pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bendecida semana.
Nos vemos la próxima semana con otra lección y seguimos profundizando en los atributos de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.